a soñar, la vida a disfrutar. Concientízate que las drogas no son el camino, te llevan a un mundo sin sentido. Comparte familia lo vivido, ven te invito a luchar unidos. Concientízate. Dame tu mano, soy tu amigo, vamos a tejer. Este vínculo tendrá un sentido. Concientízate. Debes caer en ese abismo, a Dios pídele. Él sin duda guía tu camino. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. Hola amigos y bienvenidos a otro capítulo de Tejiendo Vínculos, el primer programa regional que extiende la atención psicosocial hasta sus hogares. Hoy con un tema bien importante para todos ustedes, sobre todo para los padres de familia que tienen adolescentes o niños en el bachillerato o en la escuela. Vamos a hablar acerca de la importancia de la convivencia escolar. ¿Cuáles son los protocolos que los docentes utilizan en el bachillerato, en la escuela y en las instituciones públicas para sacar adelante y para hacer cumplir los lineamientos de la convivencia escolar? Hablaremos también sobre las bases políticas que tienen la convivencia escolar como tal y finalmente hablaremos de la importancia que tiene la convivencia escolar dentro del aprendizaje de nuestros hijos en las instituciones educativas. Precisamente para hablarnos de este tema nos acompaña Luis Fernando Mosquera. Él es docente universitario, docente de bachillerato también, es licenciado en matemáticas y física con una especialización en ingeniería de la información educativa. Administración de la información. Exacto, claro que sí, Luis Fernando. Por demás, bienvenido a nuestro programa. Hola Chester, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, ¿de qué te gustaría comenzar hablando? Tenemos tres temas principales para hoy. Como lo habíamos dicho antes, entonces vamos a hablar sobre los protocolos que se siguen a la hora de aplicar la convivencia escolar, bien sea manual, sanciones, etcétera. También hablaremos acerca de la importancia que tiene la convivencia escolar dentro del aprendizaje. Sí. Y hablaremos también de las bases políticas a través de las cuales se constituye todo este tema de convivencia escolar. ¿Por dónde quieres comenzar, Luis? Iniciemos con los protocolos. Bueno, ¿qué se conoce entonces como protocolos de convivencia escolar? Bueno, los protocolos es como la ruta o el camino a seguir para la atención de todos los casos que se presenten en materia de convivencia escolar. Básicamente eso, es como la ruta a seguir, la ruta de atención, para que sepamos por dónde se inicia y qué se hace en cada paso, dependiendo, si es una falta, dependiendo de la gravedad. Es decir, por ejemplo, si un niño agrede a otro físicamente o si está cometiendo bullying, si lo agrede verbalmente, allí estaríamos entonces frente a una situación en la que posiblemente se pueda activar el protocolo de convivencia escolar. Claro que sí. Hay que tener en cuenta que en algún momento a esto se le llamaba faltas, ¿sí? A las infracciones del manual de convivencia. Entonces, se le llamaba antes faltas leves, faltas graves y faltas gravísimas. Ahorita se le llama situaciones tipo 1, situaciones tipo 2 y situaciones tipo 3, dependiendo la gravedad del caso. Por ejemplo, si un estudiante llega tarde a la institución, lo que se hace normalmente es, se registra, se conversa con el estudiante para preguntarle por qué llegó tarde. Pero esta sería considerada como una situación tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Tipo 1 que antes hubiese sido una falta leve, ahorita se le llama una situación tipo 1. ¿Sí? Entonces se registra el estudiante en el diario pues, donde se observa y se llevan todos esos registros de los estudiantes que llegan tarde y se conversa con él, se trata de investigar un poco qué hizo que él llegara tarde a la institución. Porque a veces tratamos estos temas muy rápido y solamente no es solamente la parte sancionatoria, sí. No es solamente sancionar al estudiante o imponerle un castigo, sino también conocer su contexto y saber el por qué está cometiendo esta falta, y más cuando es de forma reiterada. Por eso muchas veces se llega al punto de llamar al padre de familia. También se conversa con el estudiante, a veces a los estudiantes se les presentan muchas dificultades, nosotros lo sabemos porque somos trabajadores y también se nos presentan dificultades para acudir de forma puntual a laborar. Eso mismo ocurre con nuestros estudiantes, entonces siempre hay que estar pendiente de esas cosas. Muchas veces se presenta una situación de violencia en el contexto familiar o en el del barrio del niño, y eso afectó y tal vez retardó la llegada. ¿Y esa situación de violencia en la familia o en el barrio estaría tipificada como una situación del nivel 2 o sigue siendo del nivel 1?
No, porque no es una situación que se haya presentado en la institución como Ok. tal. Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que conocer sobre ello lo que está ocurriendo, porque sabemos que eso va a influir, puede ser de forma negativa, obviamente si lo que ocurrió es muy negativo, eso va a influir de forma negativa en la conducta del estudiante y eso va a hacer que se afecte su capacidad de integrarse de forma eficiente en su contexto Entonces, educativo. digamos, dentro de la institución, ¿cuál sería la situación tipo 2 que podríamos tipificar? Bueno, hay veces se presentan agresiones de tipo verbal, ¿sí? Insultos entre estudiantes, irrespeto de forma leve a algunas personas de la institución educativa. Entonces, generalmente esas faltas son tipificadas como situaciones tipo 2. Y las situaciones tipo 3, podríamos pensar que son las más graves. Sí, las situaciones tipo 3 son las más graves y por ello el protocolo para atenderlas es exactamente de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Ya se da informe, muchas veces se da informe hasta bienestar familiar, ya no se trata directamente en el salón, porque mira que las situaciones tipo 1 las puede tratar el docente en la institución, en el salón de clases, y eso lo estipula la norma. El docente le puede dar tratamiento. Por ejemplo, que hay un niño que está hablando mucho en clase, Sí. o que le está tirando papelitos a un compañero y no lo deja concentrarse. Esa es una situación tipo 1 que el docente debe saber solventar y darle la atención correspondiente dentro de la clase. Las situaciones tipo 2 ya se registra su anotación, se habla con el estudiante y se da informe a bienestar social de la institución. Y las situaciones tipo 3, que ya son unas faltas bastante graves, muchas veces constituyen en agresiones físicas para las cuales la persona agredida incluso tiene incapacidad médica por varios días. Esas situaciones básicamente son tipificadas como delitos. Y ya, como son menores de edad, pues se da informe a las autoridades competentes, a la Policía de Infancia y Adolescencia, a Bienestar familiar y lo trata directamente Bienestar Social. Profesor, ¿cuáles son las situaciones que más se tipifican dentro de la convivencia escolar? Las situaciones que más se tipifican dentro de la convivencia escolar, lo que más se da, Sí. bueno, el irrespeto entre estudiantes, ¿sí? La intolerancia, a veces no respetamos la opinión de los demás, no respetamos la diversidad, ¿sí? Entonces, Pero, si me permite, ¿usted pensaría que esto se debe a qué factor? ¿A la educación que el niño está recibiendo en la casa o a la educación académica que está recibiendo dentro de la institución? bueno, muchas veces tiene que ver con una cosa y con la otra. Muchas veces la situación que se esté presentando en la casa también hace que el estudiante asuma este tipo de comportamientos. Otras veces en la casa pues recibe un trato o una educación ejemplar, pero en el colegio quizás se están presentando algunas situaciones que hacen que él adopte estas conductas inadecuadas. Muy bien, estamos con el profesor Luis Fernando Mosquera, docente universitario y también de bachillerato, hablando acerca de la convivencia escolar. Vamos a hacer un corte para comerciales, pero regresamos en minutos con más, no se muevan. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. La discapacidad no es una limitación mental, solo física. Que nosotros también podemos superarnos y tenemos la capacidad de poder ejercer un trabajo pues en el campo en que estemos capacitados. Campaña de la Gobernación del Chocó a través del Fondo Mixto en su proyecto Escuela de Paz y Convivencia. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. Muy bien, y regresamos con más de Tejiendo Vínculos, agradeciéndole a ustedes la sintonía siempre, su fidelidad a este programa Tejiendo Vínculos, ya que este es un programa que extiende la atención psicosocial hasta sus hogares. Les recordamos que cuando este programa se emite a través de nuestro canal regional CNC, también se emite a través de nuestra fanpage de Facebook Tejiendo Vínculos. Allí en los comentarios de abajo ustedes pueden hacernos los comentarios y sugerencias sobre los temas que quieren que abordemos en este programa. Los vamos a leer, los
vamos a tener en cuenta y vamos a tener los invitados para que ustedes despejen sus dudas en relación al tema que ustedes quieran. Nuestro invitado de hoy es Luis Fernando Mosquera, un docente universitario y docente de bachillerato también, con el cual estamos teniendo una conversación muy agradable acerca de la convivencia escolar. Ya hablamos acerca de todo lo que significa la convivencia escolar en el entorno de la educación y en este último segmento de nuestro programa vamos a hablar sobre las bases políticas sobre las cuales reposan los lineamientos de la convivencia escolar y sobre la importancia que tiene la convivencia escolar en el aprendizaje de los niños en el colegio. ¿No es así, Luis Fernando? Claro que sí, toda la importancia que tiene, porque tiene mucha importancia. Claro que sí. Entonces, ¿con cuál de los dos temas vamos a continuar o quieres agregar algo antes? Sí, voy a agregar algo sobre lo que habíamos hablado inicialmente, Sí. sobre los protocolos Bien. de atención. Recordemos que dentro de los protocolos se establecen unas situaciones tipo 1, tipo 2, tipo 3, de las cuales hablábamos ahorita en el segmento anterior. Pero hay que tener en cuenta que esas situaciones que son tipo 1, cuando ocurren o cuando se cometen de forma repetitiva, se pueden convertir en una situación tipo 2 o tipo 3, que llevaría a que se le dé la atención correspondiente, ¿no? Y que se tipifique como una situación pues, de esas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces tomamos, mira que antes yo te decía, antes se tomaban como faltas leves, faltas graves y faltas gravísimas. Ahorita ya no se toma como faltas leves, sino como situaciones. ¿Por qué? Porque resulta que una situación, aunque sea tipo 1, puede desencadenar una serie de situaciones de mayor envergadura, por decirlo así, o de mayor afectaciones que terminan siendo faltas tipo 3, que terminan siendo delitos, Claro. dependiendo de las conductas que asuman los involucrados en la situación. Claro que sí, de ahí la importancia a que los padres conozcan los protocolos de convivencia escolar, porque bueno, sabemos que hay muchos padres que están ocupados trabajando para darles el sustento y la educación a sus hijos, pero también ocuparse e informarse de todos estos temas de convivencia escolar y del manual de convivencias realmente constituyen muchísima importancia para el éxito escolar del niño en la institución. Claro. Y eso nos lleva directamente entonces a abordar el siguiente tema, que es el aprendizaje. Si existe o no existe alguna relación entre la convivencia escolar y el desarrollo de habilidades en el aprendizaje de los estudiantes, Luis Fernando. Claro que sí, van íntimamente relacionados. Siempre esos temas de la convivencia escolar que afectan o que inciden en la conducta del estudiante van a jugar un factor fundamental en el aprendizaje de los estudiantes. Y te pongo un ejemplo. Sí. Yo soy docente de matemáticas. En las matemáticas, si tú haces un sondeo, si tú haces una encuesta, matemáticas en las instituciones, sobre todo de educación media, de educación básica y media, tú haces un sondeo sobre cuál es el área o cuál es la asignatura que los estudiantes más detestan. Y generalmente siempre ganan matemáticas o ganan inglés. A los profesores de matemáticas, no sé si ahora, pero antes nos decían los locos. ¿Usted es profesor de matemáticas? Claro, eres matemática. O sea que ha cargado con todo ese estigma. Sí. De una u otra manera. Sí, pero se ha sabido solventar y siempre hemos tratado de demostrar que no es así. Claro que sí, ¿cierto? con estrategias educativas. Exacto, Muy con bien. estrategias educativas. Hay que conversar mucho con los estudiantes, Chester. Y hay que tratar de que las situaciones, aunque se vean como situaciones leves, hay que tratar de ponerle, como se dice, cortapiso de una vez. O sea, frenarlas, porque a veces constituyen a que se presenten grandes problemas tanto en el tema de la convivencia institucional como en el tema del aprendizaje de los estudiantes. Muchas veces yo he escuchado que en los salones de clases los estudiantes preguntan algo y el mismo docente le dice que la pregunta fue boba o que fue estúpida. Y eso lleva a que los estudiantes también lo hagan y a que no respeten las opiniones de los estudiantes, Claro. ni sepan valorar que un estudiante se atreve, por ejemplo, a hacer una pregunta por más de que se vea como algo sencillo. Además se retrae el estudiante porque imagínese usted nada más el ejemplo que nos está poniendo el docente, que un profesor le diga a un estudiante en respuesta a su pregunta que es una respuesta tonta, que es una respuesta boba, que es una respuesta ridícula. Esto tiene una afectación además emocional que va a hacer que el estudiante se cierre, que no va a permitir que el niño desarrolle todas las habilidades de aprendizaje y por supuesto tampoco sus competencias. Y no solamente el niño. Aunque cuando el docente hace esto o cuando un compañero lo hace, los demás se sonrían, los demás se burlen,
eso los va a llevar a ellos a también tener miedo a hacer una pregunta. Quién sabe si la pregunta que estoy haciendo es muy boba, es muy sencilla. Claro. Si la respuesta a la pregunta es muy sencilla y todo el mundo vaya a criticar el hecho de que yo no sepa eso, entonces ya ellos se contraen y eso afecta de cierto modo el proceso educativo o el proceso de aprendizaje, porque el docente pues no va a saber de cierta forma las dudas que tienen sus estudiantes porque no se atreven a preguntar. Entonces tú dices en la clase y cuando preguntan ¿entendieron? Pues todo el mundo se queda callado, todo el mundo dice que sí por miedo a la crítica, ¿no? Hagámosle una recomendación a todos los docentes que nos están viendo en este momento para que caigan en cuenta de la importancia y la relevancia que tienen sus palabras y todas las cosas que dicen dentro del salón de clases en relación al desarrollo de habilidades cognitivas y del aprendizaje de los niños en su aula. Bueno, primero, respetar mucho, ¿cierto? Respetar siempre la interacción. La interacción, podríamos hablar de interacción, pero también podríamos hablar de los conceptos y de las opiniones que tienen los niños dentro del salón de clase, porque ya nos decía el docente hace un instante que hay muchachos, hay estudiantes que se retraen, que empiezan a ocultar sus emociones, claro sus sí. pensamientos, es decir, que no van a poder desarrollar un pensamiento crítico por miedo, primero a la mofa de los compañeros, incluso por la mofa directa también del docente, porque usted ha puesto de manifiesto una problemática que estoy seguro que se da en muchas instituciones y eso es lo que no les permite a los estudiantes desarrollar todo su potencial educativo. El docente debe ser absolutamente responsable con lo que dice, con lo que hace y con cómo se comporta, porque finalmente termina siendo una figura de autoridad en la institución, ¿o no es así, Luis Fernando? Claro que sí, nosotros como docentes debemos ser muy receptivos y dar el ejemplo. Cuando un estudiante participa, ya sea mediante una pregunta en clase, y los demás estudiantes critican eso, nosotros mismos debemos hacerles ver que no está bien y que eso va a afectar el aprendizaje y el desarrollo pues, de las clases y todo lo que tiene que ver con lo cognitivo. Entonces definitivamente podemos ver con esta respuesta, profesor Luis Fernando, que definitivamente sí existe una relación estrecha entre la convivencia escolar como tal y el aprendizaje de los niños. Es decir, debe haber una sana convivencia, el ambiente debe estar totalmente presto con la voluntad del docente, con la voluntad del estudiante, con el involucramiento de los padres dentro de todo este proceso para que el aprendizaje finalmente sea óptimo. Claro, es muy importante, quiero agregar algo, es muy importante saber valorar, como lo decía antes, cada una de las preguntas o las participaciones de los estudiantes en la clase. Es muy importante hacerlo. Mira, cuando un estudiante te hace una pregunta y tal vez tú, de acuerdo al nivel del estudiante, al nivel educativo, si es un estudiante de 11 y te hace una pregunta sobre un tema de la escuela y que tú dices, debieras saberlo, o un tema de sexto, muchos de sus compañeros lo van a criticar, ¿sí? Entonces la idea es saber solventar esa situación, darle la respuesta como que si fuera normal y acorde con los conocimientos que él tiene. Siempre yo le digo a los estudiantes, no hay preguntas bobas, no hay preguntas estúpidas, pero sí pueden haber unas respuestas que sean muy, o sea, que se vean muy equivocadas dependiendo pues el nivel en el que están los estudiantes. Claro que sí, yo creo que todo esto depende además también del profesionalismo y la vocación que tenga el sujeto que está ahí parado ejerciendo el rol de docente frente a los muchachos. Claro que sí. Es mejor preguntar una bobada que equivocarse en una bobada. Eso es lo que yo les digo siempre a los Claro, y quedarse ignorante por mucho tiempo. Claro. Ahora bien, para terminar en nuestro último bloque, hablemos de las bases políticas que tiene todo el tema de la convivencia escolar, porque seguramente muchos padres ahí en la casa estarán pensando que la convivencia escolar se lo inventó algún docente por allá de la Montessori, diciendo, no, es que hay que hacer convivencia escolar únicamente como un protocolo para agregarlo al libro de la institución. Contémosle a la gente que precisamente esto tiene unas bases políticas que son direccionadas por el Ministerio de Educación de una forma directa. Luis Fernando. Claro que sí. Mira, eso va mucho más allá. A través de la historia, nuestro país, Colombia, ha sido un territorio que se ha visto muy afectado por la violencia, por la intolerancia. Todos esos problemas sociales que se presentan han llevado a que se establezcan políticas para darle tratamiento a esos temas en las instituciones educativas. La Constitución del 91 le da a la escuela responsabilidades en el marco de la convivencia escolar y por eso el Ministerio de Educación en el 2013
Bueno, lo ha hecho siempre, pero Sí. en el 2013, por ejemplo, saca un decreto, el decreto 1965, en el cual establece la ley 1620, que trata todo el tema de convivencia escolar. Se adoptó, se llevó a las instituciones y por este es que nos estamos rigiendo hoy en día. ¿Cuál es la ley, perdón? La ley 1620 ¿De qué año? del 2013. 1620 del 2013, ahí está el decreto y la ley que regula todos los términos de la convivencia escolar para aquellos padres que quieren saber mucho más del tema y también para recordárselos a algunos docentes que no están haciendo bien su trabajo de una u otra manera, porque todo hay que decirlo, uno no se puede quedar con nada. La convivencia escolar en las instituciones depende en gran medida de los padres de familia que están en la institución, es cierto, pero también depende en gran medida de los docentes que están ejerciendo el rol de educadores dentro de la institución. Claro, toca saber orientar todo lo que tiene que ver con los estudiantes y todo lo que tiene que ver con las políticas educativas, con los objetivos de la institución en base a todo lo que se presenta. A veces nos dejan un poquito la responsabilidad los docentes, pero miramos que hay muchas situaciones que se presentan en la institución y por fuera de la institución que también afectan de una u otra manera la convivencia escolar. Las redes sociales, la televisión, el contexto del barrio en el cual viven los estudiantes, el ambiente familiar, todos estos aspectos juegan un papel fundamental y entonces siempre nosotros los docentes tenemos que saber cómo orientar a esos estudiantes para que la convivencia escolar a nivel institucional sea más correcta, no más. Allí tenemos tema y tela por cortar para muchísimos programas. Luis Fernando, el manejo de las redes sociales dentro de la educación, cómo afecta el manejo de las redes sociales precisamente el desarrollo del aprendizaje y la convivencia escolar, además de que ustedes los docentes lidian no solamente con este tema del social network, que es todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, que además los muchachos se quedan hasta altas horas de la noche, sino que también tienen que lidiar con todo el cambio hormonal que están padeciendo y que están pasando los adolescentes, porque ustedes son los directamente relacionados con ese tema porque están lidiando con ellos siempre, ¿verdad? Claro. Hay conductas sexuales inapropiadas dentro de las instituciones cuyo problema tienen que lidiar de una u otra manera también la convivencia escolar. Claro que sí. Mira, la música, por ejemplo, en las redes sociales si tú miras, los estudiantes no siguen en las redes sociales a personas que contribuyen a la literatura, por ejemplo, al arte. Los estudiantes siguen a futbolistas, a cantantes de música urbana. Y si vamos a mirar qué es lo que cantan, qué es lo que transmiten con su música, pues no son cosas que ayuden mucho al fortalecimiento de la conducta de los estudiantes o a la buena convivencia en la institución, sino a veces es música que incita a la agresión, que incita al irrespeto, que incita a muchas cosas que no van como encaminadas al buen vivir dentro de la institución. Claro que sí, Luis Fernando. Una recomendación final para nuestros televidentes en relación a la importancia que debe tener la convivencia escolar. Bueno, todos debemos tratar de mostrar educación en todos los aspectos, en todos los contextos de la sociedad, ¿no? Desde la casa, desde la sociedad, tenemos que saber que los estudiantes, los chicos que vienen creciendo, siempre nos miran y aprenden mucho de las actuaciones nuestras. Entonces nuestra recomendación es esa, dar un buen ejemplo a esa juventud y a los niños que vienen creciendo y que vienen detrás de nosotros. Así es. Muchísimas gracias, Luis Fernando, por aceptar nuestra invitación a Tejiendo Vínculos. Estoy totalmente seguro de que la gente ha disfrutado muchísimo nuestro programa de hoy. Ya saben ustedes que nuestra tarea es llevarles la atención psicosocial hasta sus hogares. Un agradecimiento especial al Centro Recreacional Confachocó, que nos presta sus instalaciones para grabar nuestro programa en esta oportunidad. Les recordamos que este es un programa que se graba gracias a la Gobernación del Departamento del Chocó y al Fondo Mixto en su programa de Escuelas de Paz y Convivencia. Los invitamos a que se queden con nuestra programación y nos vemos en un próximo programa con Tejiendo Vínculos. Ven, te invito a soñar, la vida a disfrutar. Concientízate que las drogas no son el camino, te llevan a un mundo sin sentido. Comparte familia lo vivido.
vivido. Ven, te invito a luchar unidos. Concientízate. Dame tu mano, soy tu amigo. Vamos a tejer. Este vínculo tendrá un sentido. Concientízate. No debes caer en ese abismo. A Dios pídele. Él sin duda guía tu camino. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos.